Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 31 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y también de Big Bone Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares de hoy, jueves 31 de octubre, en menos de un minuto. Primero, el primer ministro Gustavo Adriancén confirmó que la presidenta Dina Boluarte sí estuvo en el condominio Mykonos, contradiciendo lo que había señalado antes el vocero presidencial Freddy Hinojosa. Segundo, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha pedido que el ejército se haga responsable de la seguridad en las provincias de Trujillo y Virú. Tercero, el gobierno declaró en emergencia 34 distritos y 7 provincias de Piura por la crisis de escasez de agua que está padeciendo esa región. Cuarto, el ministro de Defensa Astudillo respondió buena parte del pliego interpelatorio que le hizo el Congreso en sesión reservada, como si las medidas para prevenir la corrupción en las compras militares fueran un secreto de Estado. Y quinto, el fiscal José Domingo Pérez pidió en el marco del caso Lavajato que se suspenda por un año el cobro de peajes en la llamada línea amarilla. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias, pero antes un aviso muy cortito. Había olvidado decirles que Ale Costa está de descanso en estos días, pero pronto vuelve el podcast económico. Ok, empezamos con una noticia del frente político. Después de mucho tiempo de estar eludiendo las preguntas de la prensa y de la ciudadanía sobre este asunto, el primer ministro Gustavo Adriancén se refirió a la información de que la presidenta Dina Boluarte estuvo en el condominio Mykonos, al sur de Lima, un mes después de que se hiciera ahí mismo un operativo fallido para capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Adriancén confirmó que Boluarte efectivamente estuvo en Mykonos, lo cual ya se sabía porque el chofer del vehículo presidencial, conocido como el Cofre, el suboficial de la policía Félix Montalvo, había confirmado tal cosa al declarar con su abogado ante la fiscalía. Pero sí es llamativo que Adriancén lo haya reconocido, porque el vocero de la presidencia, Freddy Hinojosa, negó en un primer momento que Boluarte hubiera estado en Mykonos. Es decir, o mintió Hinojosa o lo hicieron mentir. Lo que quiso decir Adriancén, o mejor dicho, lo que no quiso decir Adriancén, es con quién se juntó la presidenta estando en Mykonos. Él sigue repitiendo el argumento de que esta información no se puede revelar por una cuestión de seguridad de la presidenta, pero ese argumento es bastante rebatible, por la misma razón que a Pedro Castillo se le exigía que revele con quién se estaba reuniendo en la famosa casa de Zarratea. Los ciudadanos debemos saber con quién se junta la presidenta, incluso o con mayor razón si lo hace fuera de Palacio. No es que la presidenta no tenga espacio alguno de privacidad, pero sí existe, digamos, una sospecha de que está teniendo reuniones que podrían no ser estrictamente familiares o amicales. Se necesita que dé respuestas. En este caso, la sospecha de que pudo estar reunida con Vladimir Cerrón no es gratuita. Existe un audio en el que se escucha una voz que ha sido atribuida al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, diciendo que el Cofre fue a Mykonos para recoger a Cerrón. Contrario a lo que dice Adriancén, sí existe entonces interés público para exigirle al gobierno que aclare con quién se juntó la presidenta de manera tan irregular en Mykonos. Segunda noticia, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha solicitado de manera formal al Poder Ejecutivo que el ejército sea responsable de la seguridad de las provincias de Trujillo y Virú. Esto ocurre 2 días después de que grupos de manifestantes que protestaban por la creciente inseguridad bloquearan las distintas partes de la Panamericana Norte a la altura del kilómetro 504 en la provincia de Virú. Los bloqueos empezaron el domingo por la noche y se extendieron durante el lunes. Los manifestantes inmovilizaron tramos de la carretera y se produjeron enfrentamientos con la policía, lo que llevó a que se reportaran 3 heridos, un manifestante y 2 agentes policiales. Ese día, en una rueda de prensa, Acuña dijo, abro comillas, si la policía ya no puede, que el ejército tome control de Trujillo y Virú, cierro comillas. Ayer, a través de un documento dirigido a la presidencia del Consejo de Ministros, así como otro dirigido al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, el gobernador de La Libertad ya oficializó ese pedido. En el documento que fue a la PCM, Acuña escribe, abro comillas, en los últimos días han ocurrido diversos acontecimientos que ponen en cuestión la capacidad de la Policía Nacional del Perú de estar en condiciones
de encargarse de velar por el orden interno y el control del orden público en las convulsionadas provincias de Trujillo y Virú del Departamento de la Libertad, cierro comillas. La misiva de Acuña destaca la detención en Trujillo de Edward Smith Medina Llerena, integrante de una banda dedicada al sicariato, quien se encontraba a bordo nada menos que de un patrullero de la municipalidad tripulado por 2 policías al momento de ser intervenido. Este ejemplo demuestra, en palabras de Acuña, abro comillas, las inconductas e irregularidades que ocurren a la interna de la policía y que limita sus capacidades para contrarrestar el alto nivel de conflictividad social y los disturbios que se están produciendo en las provincias de Trujillo y Virú, cierro comillas. Por todo ello, además del pedido a la PCM en la carta que le manda más bien al ministro del Interior, el gobernador regional le solicita intermediar ante el Ministerio de Defensa para que se haga efectiva la presencia permanente de 100 militares en la provincia de Virú. Con su pedido, explica el gobernador, se busca restablecer el orden en esas provincias donde organizaciones criminales han tomado las calles y han desafiado abiertamente a la autoridad. Tercera noticia. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, anunció que el gobierno aprobó declarar estado de emergencia a 34 distritos y 7 provincias en Piura por la crisis de escasez de agua que viene padeciendo la región. Adriancén dio a conocer esta declaratoria de emergencia en una conferencia de prensa tras la reunión del gabinete de los miércoles y añadió que este déficit hídrico era, entre comillas, un peligro inminente que merecía una reacción pronta por parte del gobierno. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, dijo que el estado de emergencia va a permitir que se implementen acciones inmediatas en distintos sectores para afrontar la escasez de agua en la región norteña. La crisis hídrica en Piura es tan grave que, según el gerente general de la empresa de saneamiento EPS Grau, Marco Vargas, la región solo tiene agua para un mes más. En una entrevista con RPP, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar del Midagri, Iván Ramos, señaló que la escasez de agua en la región se debe a una reducción de los caudales de los ríos y que Colombia y Ecuador también vienen sufriendo este problema. Sin embargo, dijo que este fenómeno ha golpeado particularmente fuerte a Piura debido a la descolmatación de la represa de Poechos. Es muy importante que el Ejecutivo esté tan preocupado con esta crisis. Sin embargo, es imposible ver esta respuesta y no pensar en la poca urgencia con la que atendió la otra gran crisis ambiental de este año, vale decir la de los incendios forestales. Esperemos que en esta oportunidad la preocupación del gobierno no se quede solo en eso y que se vea pues acompañada de medidas para afrontar la escasez de agua en Piura con la responsabilidad que se necesita. Cuarta noticia. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, fue interpelado ayer en el Congreso, pero hubo una primera parte de la sesión en la que se pasó a sesión reservada. Es decir, se argumentó que por tratarse de temas de seguridad nacional no debía conocerse lo que se iba a discutir. Entre las preguntas que el ministro Astudillo pidió responder en sesión reservada está, por ejemplo, la siguiente. ¿Qué medidas de prevención de corrupción se tomaron en cuenta para la compra de aviones? Uno se pregunta aquí por qué esta pregunta merecería una respuesta secreta. Se entiende si el gobierno no quiere revelar, por ejemplo, las capacidades militares de los aviones que quiere comprar, porque esta información podría revelar debilidades o preparar mejor a quien eventualmente tuviera que derribarlos en un escenario extremadamente improbable de guerra exterior. Pero información sobre el proceso de adquisición, precisamente para determinar si hay riesgo de corrupción en una compra de 3.500 millones de dólares, es algo completamente justificado de preguntar. Yo diría que los montos y la forma de contratación también es información relevante para el público, que yo, en lo personal, no creo que deba calificarse como secreta, porque esa opacidad es precisamente lo que genera la oportunidad de que se incurra en corrupción en este tipo de compras militares, sobre todo cuando son tan grandes como esta que les acabo de mencionar. Ya les he dicho que yo estoy en contra de esta compra militar porque la situación de déficit fiscal que tiene el país hoy por hoy la hace extremadamente irresponsable, porque ya además el gobierno está adoptando decisiones muy irresponsables fiscalmente, como rescatar una y otra vez a la empresa estatal quebrada Petroperú, y porque ese monto enorme de dinero debería destinarse a fines más urgentes como la lucha contra la delincuencia o la salud o la educación de los peruanos. Quinta noticia. Como parte de las investigaciones del caso Lavajato, el fiscal especial José Domingo Pérez ha pedido que se suspenda por un año el cobro de peajes en la vía Evitamiento y en la vía expresa línea amarilla.
Según la República, esto se relaciona con la investigación que implica a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a la constructora brasileña OAS y a la empresa Lima Expresa, que ahora tiene otro propietario. Lo que señala el fiscal Pérez es que Lima Expresa se está beneficiando, abro comillas, de manera indebida con el cobro de un peaje incrementado mediante acuerdos clandestinos, cierra comillas. El equipo Lavajato considera que, a cambio de recibir 4 millones de dólares para su campaña a la reelección, Susana Villarán permitió que se aumentaran pues, estos peajes, de manera, se entiende, que no correspondía. Este pedido se evaluará en una audiencia judicial el 21 de noviembre. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, felicitó al fiscal Pérez por este pedido. Lima Expresa exigió en un comunicado a las autoridades nacionales que se respete el contrato de concesión y las garantías constitucionales para invertir en el Perú. Recordemos que la empresa acusada de corrupción, la brasileña OAS, ya no es dueña de Lima Expresa, de la concesionaria, sino que ahora está controlada esta última por la francesa Vinci Highways. Este es un caso legalmente complejo porque, por un lado, la nueva empresa argumenta que ella no tiene nada que ver con cualquier intercambio ilícito que se pueda haber dado cuando estuvo OAS al mando, pero por otro lado se puede argumentar que si los peajes fueron inflados como recompensa a OAS, ahí se ha producido un perjuicio o se sigue produciendo un perjuicio en contra de quienes pagan esos peajes que se tiene que reparar. Ahí hay una discusión quizá más técnica que política respecto de si el peaje está sobrevalorado o en cuánto. Lo que no me hace mucho sentido es que se pida suspender el íntegro del cobro, porque porque hay una carretera o una vía que tiene que ser mantenida. Este es otro caso en el que plantear estas disquisiciones legales puede resultar políticamente incorrecto, porque naturalmente los usuarios de la vía van a querer que el peaje se elimine por completo. Pero no es tampoco que la nueva concesionaria no tenga argumentos, algún argumento, digamos, a favor de su posición, que sí los tiene. En fin, veremos lo que dice el juez cuando evalúe este pedido del fiscal Pérez. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias por, digamos, a nuestros auspiciadores nuevamente por apoyar nuestro trabajo, a la Fundación Crossland y a Pigmont Group, y también a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo esto que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén todos bien y nos escuchamos pronto. Adiós.